guerra, o tal vez alguien que ha envenenado el agua con flúor por mucho tiempo y ha causado tanto daño a la sociedad, pues ni siquiera esa persona merece la pena de muerte, ¿verdad, hermanos? Porque todos los seres humanos de alguna manera ante los ojos de Dios han cometido crímenes y son dignos de la pena de muerte. Si Dios nos ha perdonado, porque ante sus ojos todos deberíamos estar sometidos a la pena de muerte, ¿cómo es que tú no vas a perdonarle la vida a otra persona? Tal vez sí es cierto que esa persona deba estar en las rejas, encarcelado, porque puede ser una persona peligrosa para la sociedad, pero de ahí a que tú quieras quitarle la vida, pues no, porque Dios te ha perdonado también a ti, porque tú estabas también bajo pena de muerte y sin embargo Dios te da la posibilidad de arrepentirte y que tengas la vida eterna. Y esto está también en la Biblia. Todos recordamos la parábola de aquel hombre que Dios le perdona la deuda y luego él va a cobrarle la deuda de alguien que le debía y él no la perdona y le cobra a esa persona de manera implacable, y entonces el rey se entera de eso y pues entonces tampoco le perdona la deuda a esa persona, y es lo que ocurre realmente. Dios espera que todos actuemos de forma misericordiosa y que le perdonemos a las personas las cosas que han hecho. Y finalmente, si no lo hacemos, pues Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que el modus operandi de Luigi Mangione nos revela a una persona implacable, sin misericordia, y que ya no puede perdonar, y eso nos revela que él tampoco puede ser perdonado, porque como hemos visto, el principio bíblico dice que nadie da de lo que no tiene, es decir, que tú solo puedes dar lo que el cielo te ha dado, y si el cielo te perdona, entonces tú perdonas. Pero si tú no perdonas, es porque el cielo ya no te ha perdonado, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, no solo con Luigi Mangione, sino que ahora el hombre se volvió famoso en Estados Unidos, es como una nueva estrella de Hollywood, y las personas están felices de lo que él hizo. Y eso quiere decir que estamos ante una sociedad que ya no es perdonada. Y eso va muy de la mano con lo que hemos venido predicando, que el 60% de las personas ya no tienen perdón porque han recibido el 666. Y como sabemos, es algo que no podemos ver, no podemos mirar que alguien tenga el 666 en la frente o en el brazo, porque es algo simbólico y espiritual. Sin embargo, ahí está. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando podemos ver que hay un grupo grande de la sociedad que admira a este señor Luigi Mangione por lo que hizo, por no haber perdonado a este señor, por no darle misericordia, así como Dios le ha dado misericordia. Y entonces las otras personas están felices de que él hubiera actuado de forma implacable, y eso nos revela que esas personas están también por fuera de la salvación. Y es una prueba de lo que hemos venido predicando, que hay una multitud ya grande en la población que es como el 60% que está por fuera de la salvación. Ya no tienen perdón, hermanos. ¿Lo estamos viendo? Así que bueno, volviendo al tema de lo que ocurre, pues no es casualidad esto de que los noticieros y las redes sociales te muestren a Luigi Mangione con una sonrisa de oreja a oreja. No es un hecho aislado, ¿verdad, hermanos? Obviamente, nosotros vemos como si el personaje del Guasón cobrara vida. Es decir, como si estuviéramos viendo la película del Guasón en la vida real. Y ahora, no quiero decir que este joven va a ser específicamente el Guasón, sino que estamos ante una operación psicológica donde muchos, sin darse cuenta, están empezando a ser convertidos en pequeños guasones. Personas que de repente han perdido la capacidad de discernir qué es inmoral y qué es moral,
o qué es bueno o malo, o qué es correcto o incorrecto, y entonces ven que este señor ha matado por la espalda a ese gerente de una empresa de salud, y a ellos les parece que ha hecho algo bueno este señor Luigi Mangione. Lo vemos, hermanos, y esto es tremendo, porque ustedes recuerdan hace tal vez un mes o dos, les hice un video en donde nos acercamos a una nación de psicópatas. ¿Lo ven, hermanos? Esto se comprueba. Y son psicópatas aquellas personas que ya no sienten remordimiento. Y es decir, emociones que un ser humano debería sentir. Por ejemplo, misericordia, perdón ante otro que te ha hecho algo, pero tú tienes la capacidad de perdonar. Y cuando vas a hacer algo, sientes un remordimiento, sientes que no debes hacer eso. Es algo que les mostré en un video. Y sin embargo, la persona psicópata es una persona que es como un autómata, despojado de esos sentimientos. ¿Y qué pasa cuando son tantas personas las que están actuando de esa manera, verdad? Estamos ante una nación de psicópatas. Personas que no experimentan misericordia, ni perdón, ni se compadecen, ni sienten empatía por la otra persona. Y es que hablando de empatía, hermanos, imagínate a dispararle a alguien por la espalda. Es de lo más nauseabundo, degenerado, inmoral, cobarde, ¿sabes? Porque realmente es como si le estuvieras disparando a un bulto de papas. Pues no sabes que ahí va una persona, ahí va un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, esposa, y que merece vivir. Lo vemos, hermanos, y esto todo va muy de la mano con lo que ocurrió en el 2020, porque nosotros vimos cómo el hecho de usar ese, ustedes saben, el bozal, despojó a muchas personas jóvenes. Se hablaba mucho de los niños y seguramente también jóvenes, que los despojó de poder ver las emociones y los sentimientos que sus comentarios causaban en las otras personas. Tú sabes, cuando tú dices algo y tú le miras la cara a la persona a ver qué reacción dice, y pues de esa manera tú sabes cómo comportarte con esa persona, si hablas un poco más directo o vas un poco más diplomático, porque la expresión del rostro de la persona pues te va guiando. ¿Qué pasa cuando no tienes la capacidad de verle el rostro a la persona y no tienes ni idea qué es lo que está pensando cada vez que tú le dices algo? Entonces se hablaba mucho de que se estaba creando una generación de psicópatas, personas incapaces de entablar un vínculo emocional con la otra persona, porque simplemente duraron un tiempo muy largo sin verle el rostro. Entonces vemos que este señor Luigi Mangione le dispara a la persona por la espalda sin verle el rostro. Es algo de locos. Entonces, hermanos, nosotros vemos que los psicópatas, como vimos en el video anterior que les mostré, son personas que a veces están ocultas en la sociedad, que a veces no cometen crímenes peores porque saben que la sociedad los condenaría y los enviaría a la cárcel, y que ellos entonces están ahí como en una zona de confort, como que no son ni fríos ni calientes, sino que están por ahí para que la sociedad no pueda identificarlos, a menos que ellos vean que la sociedad pues va a tolerar lo que ellos hacen, o peor aún, que los va a felicitar por aquella cosa que han hecho que es mala, que ellos saben que es mala, pero la sociedad ahora la ve con buenos ojos. En este caso, por ejemplo, el hecho de que tú mates a alguien es algo malo. La sociedad no puede ponerse contenta, feliz, porque tú lo has hecho. El psicópata quisiera matar, pero sabe que la sociedad lo condena y lo manda a la cárcel, y él no quiere ir a la cárcel, a menos que la sociedad lo vea como alguien bueno y él tenga las esperanzas de no ir a la cárcel. Hermanos, ¿qué pasa cuando multitudes empiecen a actuar de esta manera y haya un poder que les dé algo a lo que ellas puedan desfogar
esa manera de actuar psicopática. ¿Y qué tal que ese algo sean los cristianos? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué tal que la sociedad y el Estado se hagan los de la vista gorda cuando ciertas multitudes de psicópatas hagan algo en contra de pequeños grupos de personas o de algunas personas que son verdaderos cristianos, nada más porque ellos no pueden entender por qué los cristianos actúan siempre de forma correcta y moral cuando ellos están dispuestos a hacer lo que sea por conseguir sus objetivos? Miremos entonces, hermanos, que ahí es donde vemos lo que está pasando en esta operación psicológica cuando este señor es mostrado a la opinión pública con una sonrisa bella, con dientes brillantes de felicidad, pero no es como una sonrisa como que te va a abrazar, sino que es la sonrisa de un perro bravo que está por morderte. Y a veces como seres humanos no entendemos eso, ¿verdad? Nosotros siempre que vemos una persona sonriendo, pensamos que nos va a abrazar, que está feliz con nosotros. No pensamos que es un perro bravo que nos va a morder. Y es lo que empezamos a ver en la sociedad, hermanos. Es de locos. Estamos rodeados de psicópatas que no cometen delitos peores, como ya expliqué en videos pasados, porque ellos están alerta a que la sociedad los va a exponer y a condenar. Pero nos acercamos a una sociedad de psicópatas donde a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Nosotros estamos por ver hasta dónde va a llegar esta frase que ha sido repetida por tanto tiempo, inclusive en las iglesias de los pastores en apostasía, y no alcanzamos a imaginarnos hasta dónde va a llegar el límite de esa frase. Me recuerda a Sodoma, de cómo en el libro de Yacer se nos revela cómo actuaban los moradores de Sodoma, inclusive los jueces que castigaban a una persona porque no había hecho algo malo y lo enviaban a la cárcel. Es de locos, hermanos. Entonces vemos que estamos ante una nueva sociedad, una sociedad de psicópatas disimulados. Ellos saben que asesinar está mal, mucho más por la espalda. Lo que hizo fue malo. También es malo negar a miles de personas la cobertura de medicamentos que les salvan la vida todos los días. Pero ¿qué pasa cuando las personas están felices porque al que han matado es alguien que, entre comillas, ha sido malo? Entonces justifican el delito. Es algo tremendo. Ahora, nosotros sabemos que en Estados Unidos el tema de la salud es un tema bastante difícil. Hay personas que literalmente pues no pueden pagar esos seguros y hay una corrupción muy grande en ese país. Nosotros ya sabemos cómo es ese negocio, que te cobran como un porcentaje inicial de los gastos médicos y se supone que ese porcentaje debe ser muy bajo, es el 10% de los gastos, pero resulta que en ese 10% te cobran todos los gastos y el otro 90% que se suponía que lo pagaba el gobierno, pues debía pagártelo a ti, pero resulta que se lo pagan a las empresas de seguros. Entonces esas empresas ganan por partida doble, porque te cobran todo a ti y también le cobran todo al gobierno. Y es un modus operandi que es así a nivel global. Es de locos lo que ocurre con la salud, hermanos. Entonces, sí, uno pudiera decir, sabes, estos empresarios de la salud son en realidad